nos ven, que nos escuchan. Nos encontramos aquí en la capilla Eche Agnus Dei, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y Santa Ana. Como sabemos, queridos hermanos, el 2 de abril del 2005, su santidad Juan Pablo II es llamado por el Padre tras una larga enfermedad y complicaciones médicas. Pero ahora, el 1 de mayo del 2011, la Iglesia Católica se viste de fiesta. ¿Por qué? Porque el actual Papa, su Santidad Benedicto XVI, realizará la beatificación de Juan Pablo II, el Papa de los jóvenes, el Papa bueno, el Papa viajero, el Papa que en sus 2 visitas a nuestro país El Salvador nos dijo: seamos artesanos de la paz. El Papa que nos enseñó la fidelidad y el amor a nuestra Madre Santísima y nos dio un mensaje grande de amor, de unidad, de santidad. Es por ello que este día queremos no solo honrarle a la conociendo sobre su vida como persona, su ministerio papal, el misterio de su dolor en su agonía y enfermedad y sobre su beatificación. Amigos, acompáñenos en esta entrevista con el Padre César Orlando Sánchez. Buen día, amigos, hermanos, fieles católicos, que nos ven, que nos escuchan en su programa Razones de Nuestra Fe. Nos encontramos nuevamente desde las instalaciones de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Santa Ana. Este día queremos tratar un tema muy interesante, no solamente para los católicos, sino también para los no católicos y toda la humanidad, todo el mundo en general, que conocimos, que aprendimos a amar y seguimos amando a Juan Pablo II. ¿Por qué Juan Pablo II sube a los altares? Es por ello que nuevamente agradecemos de antemano a nuestro sacerdote, a nuestro amigo, al Padre César Orlando Sánchez, que este día nos va a hablar en 4 episodios sobre lo que fue la vida de Juan Pablo II, su persona. Vamos a tratar el tema de su ministerio en el pontificado, vamos a hablar un poco sobre el ministerio de su dolor y al final vamos a tratar sobre su beatificación, ya que como recordamos, el próximo 1 de mayo, su Santidad Benedicto XVI lo proclamará beato. Así que recibimos con mucho cariño al Padre César Orlando Sánchez. Buenas tardes, Padre, bienvenido. Buenas tardes, Linda, bienvenidos todos los amigos que nos sintonizan por este programa que la parroquia intenta llevar a todos, especialmente de cara a la beatificación del Papa Juan Pablo II. Agradeciendo nuevamente, Padre, sus palabras, su tiempo para compartir con nosotros en este su programa, Padre. Como ya antes mencionaba, queridos amigos, esta tarde queremos platicar con el Padre César sobre la persona de Juan Pablo II. Como todos sabemos, Juan Pablo II fue el Papa bueno, el Papa viajero, el Papa de los jóvenes, el Papa que supo tener un acercamiento con toda la humanidad, desde los más necesitados a todos los países del mundo. Por ello, Padre, vamos a iniciar hablando sobre quién fue Juan Pablo II, un poco sobre su infancia. El Papa Juan Pablo II, llamado así Karol Wojtyła, un nombre polaco, Karol, entendemos que él decían por nombre Lolek, en polaco lo llamaban así sus parientes, su papá, su mamá, sus hermanos. Era un muchacho como tantos jóvenes polacos. Vivió un momento histórico fortísimo para Polonia, para la Polonia católica. Una Polonia que vivió bajo el régimen comunista de su tiempo, que sintió como la gota de lo que es el ateísmo materialista, y el Papa Juan Pablo II fue creciendo en un ambiente de esfuerzo, de dureza, de dolor. Él mismo Dios lo fue preparando desde niño para ciertos momentos que él iba a comprender ya en su pontificado. Una de las cosas hermosas del Papa Juan Pablo II siendo niño es que vemos fotos. Lo que recogemos de él son fotos cuando él era pequeñito, era un niño bastante, diríamos, normal, destacado como alumno, intelectualmente hablando, y no se le cruzaba por su mente ser sacerdote. La vocación al sacerdocio le nace al Papa siendo ya adolescente.
ya cuando era universitario. Pero es un aspecto que todos nosotros tenemos que entender respecto a nuestra propia vida de admiración por este hombre. Fue un niño normal, diría yo. Primero era un hombre que vivió como tantos niños polacos, un muchacho virtuoso, sano, y que en su momento la Virgen María y el Señor lo llamaron para ser sacerdote. Padre, es conocido históricamente la fidelidad mariana de Juan Pablo II, Sí. desde su niñez, su adolescencia, su sacerdocio y hasta el final de sus días en su pontificado. ¿En qué momento nace esa fidelidad y ese amor a nuestra Madre María de parte de Juan Pablo II o por qué? Fíjate que el amor a la Virgen, pienso yo que está íntimamente vinculado a su sentido maternal de hijo. Pienso que todos los sacerdotes, cuando nosotros conocemos el papel importante de la Madre en nuestra vida sacerdotal, es importante también el papel de la Virgen María. El Papa Juan Pablo II, su madre murió cuando él estaba muy pequeño. El Papa Juan Pablo II poco a poco fue amando a la Virgen Negra de Jasnagora, allá en Polonia. Y el Papa tenía mucha devoción por esta imagen de la Virgen. Pero su amor a la Virgen fue creciendo. De hecho, el lema de su pontificado es Totus Tuus, que es uno de los signos latinos que se recoge y que dice, soy todo tuyo, a la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen está presente desde muy temprana edad en su vida hasta la muerte del Papa Juan Pablo. Por eso el Papa la quiso tener como parte de su emblema pontifical y marca la vida del Papa. Incluso hay una M que es propia de María en su pontificado, en su lema episcopal, donde aparece la gran preponderancia de María en su vida sacerdotal. Gracias, Padre. Padre, una pregunta más. También hemos conocido por los datos que tenemos sobre la vida de Juan Pablo II, que en el año 1943 el Papa entra en lo que es el seminario clandestino. ¿Por qué es llamado en ese momento seminario clandestino? Fíjate que de las cosas que hablábamos de régimen comunista, en ese tiempo ser sacerdote o católico, hay que recordar que el comunismo como ideología es ateo. Y una de las cosas que el ateísmo materialista intentó como régimen de vida en la Unión Soviética era arrancar la religión de la gente, y especialmente la religión católica. Entonces nosotros sabemos que había una confesión ortodoxa en Rusia y la confesión católica llamadas en el mundo occidental. Polonia destacaba por su fe, por su profunda fe católica. Entonces ellos intentaron por todos los medios boicotear a la Iglesia católica y se perseguía a la Iglesia. El Papa Juan Pablo vivió la persecución de la Iglesia católica por parte del régimen socialista allá en Polonia. Entonces, para ser seminarista, si alguien se declaraba seminarista, que iba a ser sacerdote, eso era decretar prácticamente su propia muerte. Entonces, quien decidiera entrar al seminario tenía que hacerlo de un modo clandestino, ocultándose, en secreto. Sabemos que el Papa trabajaba en una cantera, como tantos obreros, por eso el Papa era obrero. Y en su tiempo libre el Papa leía, estudiaba filosofía y teología. Los exámenes los hacía en privado, me parece que en la casa del arzobispo de su diócesis, y después el Papa poco a poco se fue preparando hasta que el obispo, para mantenerlo seguro, lo llamó a la casa episcopal y ahí cerró su tiempo de estudio en el seminario mayor. Él fue ordenado más o menos después de 5 años de estudio y después de esto se trasladó a Roma para hacer otros estudios de licenciatura y en su momento de doctorado. Padre, quizá para terminar un poquito con lo que es la persona de Juan Pablo II, ¿cuál era en sí el carisma o el don que el Espíritu Santo había dado a Juan Pablo II para que a partir de 1962, que es nombrado arzobispo de Cracovia, luego él llega a ser pontífice, llega a ser el vicario de Cristo? Fíjate que uno de los carismas del Papa Juan Pablo II, hay muchos carismas que Dios le dio. Un carisma del Papa era yo diría así, como es un filósofo. El Papa Juan Pablo II es un antropólogo, aunque su tesis él la hace sobre el tema la fe en San Juan de la Cruz.
Por eso es que el Papa hablaba bien el español. Él estudió a San Juan de la Cruz, entre otros autores españoles. Entonces el Papa, no obstante, desarrolla mucho la metafísica. Si uno lee la tesis doctoral del Papa Juan Pablo II, es una tesis metafísica de muy alto nivel filosófico. Y el Papa al final desarrolló como profesor universitario la vertiente personalista. El Papa se dedicó especialmente al tema antropológico y ahí es donde le da fuerza a la dignidad de la persona humana, al carácter esponsal del cuerpo humano, que es parte de su pontificado. Ahí está su aporte como filósofo y obviamente ese aspecto del Papa en el Concilio Vaticano II, cuando él participó, y después que lo conocieron los cardenales del mundo entero y obispos, eso le vale al Papa para llegar a ser después no solamente cardenal, sino también romano pontífice. Recuérdate que cuando el Papa salió electo de Papa, él primero fue elegir al Papa Juan Pablo II. Y el Papa Juan Pablo II jamás, al Papa Juan Pablo I que eligió, el Papa Juan Pablo nunca pensó que iba a volver después de un mes nuevamente a Roma. Y él cuando eligieron al Papa Juan Pablo I, él decía así del Papa Juan Pablo I, es un obispo muy bueno, es un gran catequista. Él se sentía feliz de haberlo elegido, pero nunca imaginó que después de 33 días Dios lo iba a llamar a la Santa Sede para que se quedara definitivamente. Pero el aporte del Papa está en su aporte antropológico. Él es muy conocido en el Vaticano II, con el Papa actual Benedicto XVI, son los dos cardenales que quedan como padres del Concilio Vaticano II. Son los mejores intérpretes de ese gran documento que ha cambiado el giro total de la Iglesia Católica para el futuro, desde el siglo XX para el futuro, para lo que Dios quiera. Tenemos mucho que conocer del Vaticano II, todavía es poco lo que conocemos del magisterio conciliar, y los mejores intérpretes obviamente era el Papa Juan Pablo y ahora es el Papa Benedicto XVI. Bueno, Padre, sabemos que, queridos hermanos, hablar de Juan Pablo II, sabemos que no es fácil. Y no es fácil porque es algo sencillo, sino que no es fácil porque es una trayectoria larga, porque Juan Pablo II es y fue un verdadero líder del siglo XX y siglo XXI, porque fue verdadera imagen de vicario de Cristo y de Cristo en el mundo. Así que para poder recabar y tomar un poco sobre cada una de las etapas de su santidad, es necesario seguir con más programas. Vamos a pasar a un nuevo capítulo, siempre con el tema ¿por qué Juan Pablo II sube a los altares?